Hola a todos mis queridos amantes del cine y las series, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de descubrimientos y, por qué no decirlo, de mucho entretenimiento. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado vibrando con fuerza en las conversaciones cinéfilas y seriales, uno de esos que nos tienen pegados a la pantalla, comentando en redes sociales y generando debates apasionados. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que está sucediendo con Can Yaman ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, y es que el inicio del rodaje de la tan esperada serie Sandokan ya está desatando una auténtica tormenta de polémicas. Sí, así como lo oyen. Un proyecto que promete ser monumental, un actor con un carisma arrollador y un cóctel explosivo que ya está inundando los titulares y generando discusiones a lo largo y ancho del globo. Así que si su pasión es estar al día de cada acontecimiento relevante en el vasto universo del entretenimiento, y especialmente si son fervientes seguidores de las historias épicas, las aventuras que desafían la lógica y los dramas que inevitablemente rodean a las grandes producciones, les invito a que se queden conmigo. Esto, créanme, se pone intensamente interesante. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante lío, un recordatorio amistoso: si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, no duden en hacer clic en ese botón rojo de suscripción. Queremos que sean parte activa de esta familia, disfrutando de cada nuevo vídeo y sintiéndose siempre conectados con lo último del cine y las series. Su presencia nos impulsa a crear contenido aún mejor. Can Yaman un nombre que resuena con una fuerza inusitada en el panorama audiovisual global, célebre por su impactante físico y un talento interpretativo que ha logrado trascender fronteras, se embarca ahora en la misión de encarnar uno de los papeles más icónicos y esperados de su ascendente carrera. Sandokan Para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con la saga, Sandokan es una figura legendaria, concebida por la fértil imaginación del escritor italiano Emilio Salgari Se trata de un príncipe malayo rebelde, un auténtico espíritu indomable que se alza contra la opresión de la tiranía colonial. Es un arquetipo de aventura, honor inquebrantable y valentía sobrehumana, un personaje que a lo largo de las décadas ha logrado cautivar a innumerables generaciones de lectores y espectadores, forjando un mito perdurable. Ahora, con una nueva producción televisiva que se encuentra en plena gestación, las expectativas se han disparado hasta límites estratosféricos. Sin embargo, como suele ser la norma en proyectos de esta envergadura y ambición, el camino no se presenta como un lecho de rosas precisamente. Desde el momento mismo en que se anunció este ambicioso remake, una miríada de voces, comentarios y polémicas han comenzado a tejer una compleja red de controversias en torno al rodaje y, de manera crucial, a la participación de Can Yaman en el proyecto. Y es que invariablemente cuando pronunciamos el nombre de Sandokan nuestra mente evoca de forma casi automática la imagen imborrable y ya legendaria de Kabir Bedi Bedi, en su interpretación magistral de la serie de televisión de los años 70, dejó una huella tan profunda en la memoria colectiva que se ha convertido en un estándar difícil, casi imposible, de igualar. Esa interpretación se erigió como un hito cultural, y la presión que ahora recae sobre los hombros de Can Yaman es, sin duda, inmensa. No solo se enfrenta al desafío de revivir a un personaje adorado por millones, sino que debe hacerlo con la intención de honrar un clásico, de estar a la altura de una figura ya inmortalizada en el imaginario popular. Aquí es precisamente donde comienzan a germinar las críticas, o más bien, las primeras semillas de dudas y comentarios escépticos. Se ha hablado extensamente del riguroso entrenamiento físico al que Yaman ha tenido que someterse para poder enfundarse la piel de este intrépido guerrero. Y la atención puesta en este aspecto no es fortuita. Estamos hablando de un personaje que demanda una presencia física imponente, una agilidad felina y una resistencia que desafíe cualquier límite. Yaman, quien ya es conocido por su excelente forma física, ha intensificado sus rutinas hasta niveles extremos. Este hecho ha sido objeto de una diversidad de comentarios: por un lado, elogios sinceros alabando su dedicación y disciplina, por otro, opiniones un tanto más sarcásticas y menos favorables. Pero la vorágine de la polémica no se detiene en la preparación física del actor. El propio rodaje que se ha llevado a cabo en diversas localizaciones exóticas y geográficamente desafiantes ha presentado sus propios y considerables obstáculos.
Hemos sido testigos de la filtración de imágenes impactantes del making of que nos han permitido vislumbrar la cruda realidad del trabajo, las difíciles condiciones climáticas a las que el equipo ha tenido que hacer frente y los enormes retos logísticos inherentes a una producción de esta magnitud. Y es precisamente en estos detalles, en los entresijos de la producción, donde a menudo se gestan las controversias más sonadas. Han circulado rumores persistentes sobre el presupuesto del proyecto, sobre las supuestas exigencias desmesuradas del equipo técnico y artístico, e incluso sobre la química entre los miembros del elenco principal. Y por supuesto, cuando un actor de la talla y la popularidad de Can Yaman está involucrado, cada uno de sus movimientos, cada entrevista concedida, cada publicación en sus redes sociales, es escrutado con una lupa de aumento implacable. Una de las controversias que más ha resonado y generado titulares es la relacionada con la supuesta tensión que existiría entre Can Yaman y el director de la serie, o incluso con otros miembros clave del equipo de producción. En el siempre volátil mundo del cine y la televisión, es bastante común que surjan fricciones creativas y diferencias de opinión. Sin embargo, cuando el proyecto en cuestión es tan esperado y despierta tantas pasiones, cualquier pequeño desajuste, por mínimo que sea, tiende a magnificarse hasta proporciones épicas. Se habla de diferencias de visión artística de metodologías de trabajo contrapuestas y, en algunos casos, incluso de desavenencias de índole personal. Si bien es cierto que en la industria de Hollywood y en las producciones internacionales siempre circulan rumores y especulaciones, es fundamental intentar separar la paja del trigo basándonos siempre en la información más sólida y contrastada posible. Por otro lado, el debate se ha extendido también a la cuestión fundamental de si Can Yaman es realmente la elección correcta para Sandokan Algunos de los puristas del personaje, aquellos que guardan un profundo respeto por la obra original de Salgari y las adaptaciones previas, consideran que Yaman podría carecer de la esencia o del carisma intrínseco que el personaje requiere. En contraposición, sus fervientes seguidores defienden a capa y espada su elección, destacando su indiscutible capacidad de transformación física y actoral, y su probado poder de atracción para el público. Este debate intrínsecamente ligado a la fidelidad al original versus la reinterpretación moderna es un tema recurrente que acompaña inevitablemente a cualquier proyecto de remake. La pregunta esencial que se plantea es, ¿debe una nueva adaptación ser una copia fiel y exacta de la obra original, o debe aspirar a ser una visión fresca y renovada? ¿Se busca preservar el espíritu inalterable de la obra maestra de Salgari, o se prioriza adaptarla a los tiempos actuales y a las expectativas de un nuevo y diverso público? Estas son interrogantes que de manera inevitable surgen y alimentan la discusión. Sin embargo, a pesar de todas las polémicas y los debates que puedan surgir, es innegable y crucial destacar un hecho: la elección de Can Yaman como protagonista de Sandokan ha generado un interés mediático sin precedentes La serie se perfila como un espectáculo visual de proporciones épicas prometiendo paisajes impresionantes, batallas que mantendrán al espectador al borde del asiento y, por supuesto, un protagonista que, para bien o para mal, no deja a nadie indiferente Las compañías productoras están apostando fuerte por este proyecto, una señal que suele ser un indicador positivo de que algo verdaderamente grande se está gestando entre bastidores. La cuantiosa inversión de dinero y esfuerzo que están destinando a Sandokan es una clara muestra de que confían plenamente en el potencial comercial de la serie y en la cálida acogida que esperan del público mundial. Otro aspecto que ha servido para encender la chispa del debate es la forma en que se está gestionando la promoción de la serie. Las apariciones de Can Yaman en entrevistas, su presencia en eventos promocionales y su activa interacción en redes sociales son, sin duda alguna, elementos cuidadosamente orquestados para mantener vivo el hype y la expectativa. A veces esta estrategia promocional puede ser percibida por parte del público como excesiva o incluso forzada. Y es precisamente en estos momentos donde pueden aflorar algunas de las críticas más agudas. La pregunta que surge es, ¿se está construyendo al personaje de Sandokan de manera anticipada, tal vez generando expectativas que la propia serie luego tenga dificultades para satisfacer? ¿Se está creando una burbuja de expectación que podría ser difícil de sostener?
Son preguntas perfectamente válidas que el público se plantea y discute con fervor. Y luego, abordando el corazón mismo del asunto, nos encontramos con la cuestión de la propia historia de Sandokan ***. ¿Cómo se va a adaptar esta narrativa clásica al paladar del público contemporáneo? ¿Se mantendrán intactos los elementos exóticos y de pura aventura que caracterizaron a la obra original, o se buscará una interpretación con un tinte más social o político, explorando las complejidades del mundo actual? Las leyendas de Sandokan, en su esencia, a menudo abordan temas de profundo calado como el ***colonialismo ***, la ***resistencia ***, y la lucha por la ***libertad ***, cuestiones que, lamentablemente, siguen siendo dolorosamente relevantes en nuestra sociedad actual. Sería verdaderamente fascinante y revelador observar cómo esta nueva producción aborda estas temáticas tan complejas. El hecho de que se esté filmando en lugares tan emblemáticos como Turquía, y presumiblemente en otras localizaciones exóticas de gran impacto visual, sugiere una ambición desmedida tanto en el plano visual como en el narrativo. Además, no podemos perder de vista que Can Yaman no es un desconocido en el mundo de las polémicas. Su vida personal, sus relaciones sentimentales, sus declaraciones públicas, a menudo acaparan titulares y generan un revuelo mediático considerable. Esto, si bien puede ser percibido por algunos como un inconveniente o una distracción, también puede funcionar como una *** herramienta de marketing involuntaria ***, manteniendo al actor y, por extensión, al proyecto de Sandokan, constantemente en el epicentro del huracán mediático. Para algunos esto puede resultar incómodo y hasta perjudicial, para otros, sin embargo, es una forma efectiva de generar una expectación constante y mantener a la audiencia global intensamente interesada en lo que está por venir. El rodaje de ***Sandokan *** no es simplemente un proyecto cinematográfico más, se ha convertido en un verdadero evento cultural ***. La figura de Sandokan es tan emblemática y está tan arraigada en el imaginario colectivo que cualquier intento de revivirla, de darle nueva vida, genera, por definición, una expectación masiva. Y cuando a este cóctel ya de por sí potente le añadimos a un actor del calibre y la popularidad estratosférica de Can Yaman, las ***chispas están garantizadas ***. Se espera que la serie se materialice como una producción de ***gran presupuesto ***, con escenarios de una espectacularidad sin precedentes y una narrativa capaz de cautivar a audiencias de todas las edades y procedencias, en todos los rincones del planeta. Ya hemos tenido la oportunidad de echar un vistazo a las primeras imágenes promocionales y hay que decirlo con franqueza, la inversión realizada en vestuario, en la construcción de escenarios majestuosos y en el desarrollo de efectos especiales parece ser, francamente, considerable. La transformación física de Can Yaman es digna de mención. Se le ve con una presencia imponente que, sin lugar a dudas, encaja a la perfección con la imagen de un guerrero carismático y rebelde, tal como lo concebimos. La gran incógnita, la duda que ahora reside en el aire, es si esa impactante presencia física se traducirá en una actuación convincente y emotiva capaz de hacer justicia al mito perdurable de Sandokan y a las expectativas de sus millones de admiradores. En última instancia, es vital recordar que las polémicas, por muy intensas y sonoras que sean, a menudo son efímeras mientras que el arte, la buena factura cinematográfica y las historias bien contadas perduran en el tiempo Esperemos con optimismo que una vez que la serie vea la luz y esté disponible para el público, podamos juzgarla por sus propios méritos artísticos y narrativos, y no únicamente por los debates y las especulaciones que la han rodeado en su fase de producción. Lo que sí es una certeza absoluta es que Sandokan con Can Yaman al frente, se perfila como uno de los estrenos más esperados y, sin duda alguna, más comentados de los próximos años. Y nosotros, desde este nuestro humilde canal, estaremos muy atentos a cada detalle, listos para compartir con ustedes todo lo que acontezca. Así que, como hemos podido constatar a lo largo de este análisis, el inicio del rodaje de Sandokan con Can Yaman está intrínsecamente marcado por una dualidad fascinante, una mezcla de gran expectación y, como era de esperar, una buena dosis de polémicas
Desde las dudas sobre su idoneidad para asumir un rol tan icónico, pasando por los rumores sobre posibles tensiones y desavenencias en el set de rodaje, hasta la constante y a veces abrumadora atención mediática que rodea a su figura, todo contribuye a crear un aura de intriga y misterio alrededor de este proyecto cinematográfico tan ambicioso. Sin embargo, es innegable que el interés que se ha generado es masivo, y la promesa de un espectáculo visual de proporciones épicas mantiene a una gran parte de la audiencia al borde de sus asientos, ansiosa por ver el resultado final. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿logrará Kanyaman conquistar el corazón del público y emular la magia que en su momento transmitió la leyenda de Sandokan? La respuesta, como siempre en estos casos, solo el tiempo y, por supuesto, la propia serie nos la proporcionarán. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido por el fascinante, y a veces ciertamente controvertido, mundo de Sandokan y Kanyaman. Espero sinceramente que les haya resultado un análisis interesante y enriquecedor, y que hayan disfrutado de esta profunda inmersión. Ahora, como siempre, me encantaría escuchar su propia opinión. ***, ¿qué les parece la elección de Kanyaman para interpretar a Sandokan? ¿Creen que estará a la altura del legendario personaje? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente. Me encanta leerlos y sobre todo, debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido valioso, no olviden darle un buen me gusta compartirlo con todos sus amigos cinéfilos y seriéfilos, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta entonces, cuídense mucho.